Hola, bienvenidos a nuestra lección número 18 del libro de Samuel. En esta ocasión vamos a considerar el capítulo 15, capítulo que consideramos de alguna manera como el centro de todo el relato de este primer libro. Y lo consideramos así, central, porque de alguna manera es un parteaguas ya en la historia de Saúl, lo que da lugar ya en una página más adelante al ungimiento de David como el nuevo rey sobre Israel. El tema de hoy es corona sin cetro y el enfoque que vamos a darle a esta lección es que Saúl, siendo rey, teniendo toda la autoridad de parte de Dios para gobernar, para señorear y para administrar la nación, no hizo uso de esta autoridad, lo que le costó finalmente que Dios le desechara y tomara en su lugar a otro hombre llamado David, del cual hablaremos ya a partir del capítulo 16. La aplicación tiene que ser totalmente práctica en esta ocasión. Digo, siempre lo es cada lección, pero en esta particularmente es sumamente práctica porque es una analogía para nosotros, para nuestra vida y en nuestra experiencia. Y ojalá podamos tomar cada uno de los principios que se describen aquí en este pasaje, obviamente negativos en la vida de Saúl, pero que podamos trasladarlos de forma positiva a nuestra vida y a nuestra experiencia. La semana anterior, en la lección número 17, dejamos pendientes algunos versículos y esto fue intencional para poder ligarlos con la lección de hoy y quedó pendiente los versos 47 al 52. Quiero dar lectura porque en esta sección lo vemos como un puente que nos va a enlazar a la historia de hoy. Vamos a hacer la lectura, versos 47 al 52 del capítulo 14. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y donde quiera que iba, obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecistas, y así salvó a Israel de todos aquellos que la habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa. También tuvo dos hijas, Merab la mayor y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Hay una observación muy importante que hacer en esta sección, porque de alguna manera pareciera como un epílogo, es decir, como el final de una historia, como la conclusión de la vida de Saúl, porque de alguna manera, si observas, hace un resumen de lo que fue la vida militar y política de Saúl. Obviamente no es un epílogo, no hemos llegado al final de la historia de Saúl, pero creo que el escritor intencionalmente hace de esta sección como un resumen de lo que fue en general la vida de Saúl, pero el capítulo 15 nos abre como si abriera un subepisodio, ¿no?, de la vida de Saúl, donde nos relata precisamente la etapa posterior a lo que vimos en la lección anterior, la etapa posterior, donde ya es bien definido el declive moral y espiritual en la vida de este hombre. Pero hay un detalle interesante que quiero que observemos en esta sección que acabamos de leer, y lo tenemos precisamente ahí en el verso 47 al final. Dice, esta versión que estábamos leyendo, dice que donde quiera que Saúl iba, obtenía la victoria. Hay un asterisco, al menos en la Nueva Traducción Viviente, quizás en alguna otra revisión también, que nos hace una indicación al pie de página y me gustaría leértelo. Así aparece en la versión griega. En hebreo dice, actuaba de manera perversa o malvada. No es que la Nueva Traducción Viviente esté haciendo una traducción incorrecta del pasaje, sino que como se basan en la Septuaginta, esta versión griega de los tiempos bíblicos, en esa versión
lo menciona así como salía y era vencedor. Sin embargo, la versión hebrea, que creo sería más apropiada en la traducción, dice que donde quiera que Saúl iba actuaba de manera malvada o perversa. Sería la única observación en esta sección. Y fíjate bien, si lo vemos desde esta perspectiva, en este resumen de la vida de Saúl que está haciendo el escritor, después de los eventos relatados en el capítulo 14 y sirviendo de puente para entonces abrirnos a cuáles son estas formas perversas en las que actuó Saúl el resto de su vida, relatadas a partir del capítulo 15 y hasta el final del libro, cobra mucho sentido que en la escritura hebrea indique que donde quiera que Saúl iba actuó de manera malvada y perversa. ¿Por qué? Porque así lo vamos a ver en su etapa posterior. Y entonces, desde esta perspectiva, terminando como esta sección en el capítulo 14, es entonces como si intencionalmente el escritor comenzara el capítulo 15 a relatarnos precisamente estas actuaciones malvadas o perversas de Saúl el resto de su vida. Espero haberme dado a entender, pero revisa esta sección a partir de esta perspectiva y verás cómo cobra mucho sentido. Vamos a revisar nuestro capítulo 15 en 4 etapas. La primera de ellas es la rebeldía. Quiero recordarte nuevamente cuál es el tema. El tema es corona sin cetro y estaremos haciendo, ¿verdad?, la observación o viéndolo desde la perspectiva de que Saúl recibió la corona de rey, más el cetro que simboliza o que representa la autoridad de un rey sobre su pueblo, no fue ejercida, lo que le costó muy caro. Y hablaremos de las aplicaciones personales. Pero la primera sección, versos 1 al 9, vamos a observar la rebeldía de Saúl ante una instrucción que Dios le dio. Vamos a leer los versos 1 al 9. Y dice: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Quizás para muchos de nosotros, cuando lees esta escritura, sea muy duro de escuchar aquella instrucción y orden que Dios le dio a Saúl. Ya lo vimos en el capítulo 14, Dios ya había de alguna manera reprobado a Saúl por sus actitudes, había comenzado una declive en su vida, pero él sigue reinando y por lo tanto sigue teniendo responsabilidades delante de Dios y sigue teniendo responsabilidades delante del pueblo. Y obviamente el capítulo comienza diciendo Samuel a Saúl: no te olvides, se te ungió como rey y ahora Dios, que es quien manda, quien tiene la última palabra, te ordena que hagas esto. La instrucción es difícil, ¿verdad?, de aceptar. ¿Por qué? Porque Dios le está enviando a exterminar literalmente todo un pueblo. Y eso para muchos pudiera representar, o pudiera significar, pues poner en duda al Dios amoroso, compasivo, al cual nosotros conocemos. Pero recuerda, Dios es justo y en su justicia hay cosas que Dios hace que nosotros jamás vamos a poder entender y comprender. Nuestro ser, ¿verdad?, que es finito y que es tan limitado en entendimiento y en sabiduría, jamás podrá comprender
los designios de Dios. Sin embargo, la Escritura sí nos muestra que hay un antecedente y hay una razón por la cual Dios mandó a Saúl a hacer lo que hizo. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo en el capítulo 17. En los versos 8 al 16 tenemos un relato y dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Ahora observa el verso 14. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Luego capítulo 25 de Deuteronomio, verso 17 al 19, dice: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. ¿Qué historia y qué, de alguna manera, qué palabra recibieron los amalecitas de parte de Dios? Una palabra de juicio, una palabra de condenación, que en el tiempo en el que Dios determinara sería una factura que tendría que cobrarse. Una vez que los israelitas fueran introducidos a la tierra prometida, una vez que se asentaran y una vez que tuvieran, como es en el caso de 1 Samuel capítulo 15, un gobierno establecido, Dios cobraría venganza o haría justicia, creo que es la palabra adecuada, haría justicia de aquello que los amalecitas hicieron con el pueblo de Israel en su éxodo de Egipto hacia la tierra de Canaán. Cuando Dios le dijo a Moisés: estas instrucciones te doy, escríbelo en un rollo, léelo a Josué en voz alta y después a todo el pueblo, no olviden que esto es un asunto pendiente. Pasarían muchísimos años, cientos de años para que esto se cumpliera, pero no hay plazo que no se venza, ¿verdad? Ni que no se cumpla, porque Dios, aunque abre espacios de tiempo a veces muy largos, muy extensos, todo lo que ha prometido, todo lo va a llevar a cabo. Y entonces esta cuenta con los amalecitas era una cuenta que había llegado su hora de cobrar o de cobrarla. Y entonces, pues es la tarea que se le delega a Saúl. ¿Dónde está el desacato? ¿Dónde está la rebeldía y dónde está la desobediencia de Saúl? Bueno, en el capítulo 15 que leímos de 1 Samuel, en el verso 9, dice que Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. La orden había sido muy clara: destruye a todo y destruye a todos, que no quede nada, porque Dios había empeñado su palabra. Tenemos que entenderlo desde esta perspectiva. Dios había empeñado su palabra siglos atrás de que borraría de sobre la faz de la tierra la memoria de Amalec. Quedarían totalmente extintos. Entonces, cuando llega el momento, pues Saúl
obedece a medias. Saúl hace las cosas como él cree o como él le parece, aunque hay un asunto por ahí que vamos a revisar en el punto número 3. Pero a final de cuentas tenemos a un hombre que toma partido y que hace las cosas a su propia conveniencia, tanto él como los soldados. ¿Qué es lo que esto representa en nuestra propia vida? Bueno, quiero recordarte que la historia de Israel, cuando sale de Egipto y va a la tierra prometida, yo creo que esto no es asunto nuevo para la gran mayoría de ustedes que ven este video, pero es de alguna manera un tipo de la vida cristiana, es decir, representa, el éxodo de Israel representa nuestra travesía a lo largo de la vida. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es como cuando nosotros, ¿verdad?, somos sacados de las tinieblas o del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y en este traslado se nos hace la promesa de una vida nueva. Sin embargo, en el andar del pueblo de Israel hacia una tierra prometida, en el momento en el que estos llegaran a aquella tierra, tendrían que luchar por ella. Es decir, la tierra era suya, pero está ocupada. Tienes que vencer a las personas que la habitan, tienes que pelear, tienes que esforzarte, etcétera, etcétera. En la vida cristiana es lo mismo. A veces erróneamente hemos pensado que el simple hecho de afiliarnos a una iglesia cristiana, o, en el mejor de los casos, el hecho de haber nacido de nuevo, implicaría que no tenemos ya que hacer absolutamente nada por lograr alcanzar aquello para lo que fuimos llamados. Pero así como el pueblo de Israel, nosotros también tenemos que pelear y tenemos que luchar y tenemos que avanzar para obtener todas aquellas promesas que Dios nos ha dado. En otras palabras, el resultado de lo que somos como creyentes, la calidad de creyentes que somos, no depende de Dios, eso depende de cada uno de nosotros. Por eso la Escritura está llena de imperativos, ¿verdad?, o de exhortaciones, llamados, mandamientos, instrucciones de qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para alcanzar a hacer aquello que Dios desea que seamos. Es de repente difícil de entender todo esto, o de aceptar más bien, de aceptar, porque estamos demasiado habituados a que Dios tiene que hacer todo. Dios, cámbiame, Dios, transfórmame, Dios, haz esto conmigo, pero yo no hago lo que me corresponde, yo no pongo mi parte. Yo te invito a que escuches la enseñanza de este domingo anterior, la vas a encontrar ahí en Spotify como Vida Cristiana de principio a fin, y yo creo que eso va a ilustrar y va a amarrar muy bien con el tema de hoy. Bueno, regresando al punto, en esta lucha y en este vencer y en este alcanzar y perseguir una altura o una estatura como creyentes, hacia lo cual debemos avanzar, también tenemos, así como Saúl, nosotros tenemos instrucciones o mandatos de cosas que debemos destruir. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9, nos da una idea, más o menos, digo, lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, pero vamos a ver qué dice Colosenses 3, del 5 al 9, y veámoslo desde la perspectiva de la orden que Saúl recibió allá en 1 Samuel 15. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Te vuelvo a repetir, leamos este pasaje como si fuéramos nosotros Saúl, a quien Dios le está dando la instrucción de exterminar a los amalecitas. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan cada vez más a Él. Qué interesante si lo vemos desde esa perspectiva. Obviamente estamos aquí en el punto número 1, que es la rebeldía.
Saúl fue rebelde al mandato de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Le perdonó la vida a Agag y le perdonó también la vida a ciertos animales por su calidad y a las cosas que fueron atractivas para los soldados. Hay una representación súper interesante aquí. Cuando estudiamos el libro de Ageo, te recomiendo, si no lo has escuchado, en nuestra página de internet semillaensenada.com, en nuestra serie de recursos está el estudio del libro de Ageo. Y en el libro de Ageo hicimos una comparativa que creo que es, de alguna manera, se extiende a todo el Antiguo Testamento, en esta forma, ¿verdad?, de estar instituido el pueblo de Dios con un rey, un sacerdote y un pueblo, y cómo estos tres elementos representan la vida de una persona, de un creyente. Nuestro espíritu, que es esta parte, ¿verdad?, que se comunica y tiene relación y comunión con Dios, está representado siempre por el sacerdote. La vida espiritual de Israel, obviamente, está centrada ahí en el sacerdocio, en el servicio de los levitas, etc. Bueno, esa parte está representada por el sacerdote en nosotros. El pueblo, ahí en el libro de Ageo, lo comparamos con nuestra carne, nuestro cuerpo, de donde surgen, ¿verdad?, nuestros malos deseos y finalmente lo que ejecuta lo que nosotros queremos hacer, sea bueno o sea malo. Pero el rey nos representa a nosotros en nuestra alma y voluntad. Es decir, que es en esta parte de nosotros en la que tomamos decisiones y en la que hacemos o no hacemos, indistintamente de lo que el sacerdote o el espíritu quiera hacer. Así más o menos estamos como conformados e identificados. ¿Qué podemos tomar de esta analogía y traerlo a este punto? Cuando Saúl, y eso es una suposición de mi parte, pero llama la atención que Saúl, a la única persona que le perdonó la vida fue a Agag, el rey amalecita. Creo, ¿verdad?, que es por causa de una identificación en cuanto a la función que el otro tenía. Es como si Agag hubiese sido un espejo para Saúl. ¿Cómo lo voy a matar? Yo sé lo que es ser un rey y yo sé lo que significa guiar un pueblo y la responsabilidad que esto conlleva. En otras palabras, en esta identificación con Agag, sintió lástima, compasión, misericordia o esta empatía, una empatía insana que le hizo perdonarle la vida a Agag, pero porque de alguna manera estaba siendo indulgente consigo mismo. Y creo que esto representa aquellas cosas en nuestra vida en las que no nos atrevemos a cortar o no nos atrevemos a, realmente, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor que entres tuerto y que entres manco al reino de los cielos a que con tus dos ojos y tus dos brazos te condenes en el infierno. Son acciones, ¿verdad? Obviamente no es algo literal, pero creo que sí define de alguna forma las medidas que tendríamos que tomar cualquiera de nosotros para cortar y para eliminar de nosotros, como dice Colosenses 3, todo aquello que es pecaminoso y que deshonra a Dios. Y entonces pudiera ser esa la razón por la cual Saúl se apiada de Agag y lo toma prisionero, porque se ve a sí mismo ahí en él. Pero también dice que los soldados, que acuérdate, los soldados representan nuestro cuerpo, nuestra carne, el pueblo representa nuestra carne, perdonaron la vida a esos animales de primera calidad y a todas aquellas cosas que fueron atractivas a sus ojos. Creo que la interpretación se da sola, ¿no? Aquellas cosas que, como dice Primera de Juan, ¿verdad?, son llamativas a nuestros ojos, los deseos de nuestra carne, la vanagloria de la vida. Todas estas situaciones relatadas también ahí en Colosenses 3, que siguen siendo para nosotros una debilidad y ante las cuales todavía cedemos y no nos atrevemos a cortar de tajo. Todo eso creo que está implícito en esta historia. Yo
pues por causa de tiempo, aquí me detengo, pero te animo a que vayas reflexionando. En la medida que hagas la lectura de esta sección, vuélvela a leer una y otra y otra y otra y otra vez, las veces que sean necesarias, y trata de identificarte y de aplicar estas situaciones en tu propia experiencia. Verás, pues obviamente como tengo que preparar la lección, pues tengo que reflexionar y meditar mucho en todo esto, y lo hago o trato de hacerlo para mi propia vida, y me ha dejado con el ojo así cuadrado de ver cómo podemos caer nosotros en una condición de rebeldía a Dios, en una situación, ¿verdad?, de oposición a Dios, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que sabemos que tenemos que hacer. Por eso este punto número 1 fue la rebeldía. Vamos al punto número 2, que son los versos del 10 al 15, y el punto número 2 es el autoengaño. Vamos a leer versos 10 al 15 de 1 Samuel 15. Dice: luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. ¿Qué momento este? Y sobre todo el verso 11, ¿no? La declaración que Dios hace de Saúl, cuando le menciona y dice: no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato, creo que define de parte de Saúl un acto consciente y deliberado. Es decir, y obviamente, ¿verdad?, por el castigo que vendrá para él, que lo veremos más adelante, todo lo que está pasando aquí es un acto consciente de parte de Saúl. Es decir, no fue algo así como que no entendí la instrucción. No es alguien que honestamente diga: es que pensé que tendría que destruirlos a todos, pero que te podría reservar algunas cosas para Dios. Él entendió la instrucción perfectamente bien. ¿Por qué? Por eso quise leerte el pasaje de Éxodo y de Deuteronomio. Porque Saúl, como israelita, conocía perfectamente lo que Dios había escrito allá en la Torá, en estos dos pasajes, en cuanto a Amalek. Era historia, digo, no universal, pero era historia general. Él conocía de primera mano, y ahora siendo rey, sobre todo entendía perfectamente las implicaciones de la orden que había recibido. Sin embargo, la pasó por alto. Por eso cuando Dios a través de Samuel le envía un mensaje y Samuel va y le busca, lo que el Señor está señalando ahí es que sabes lo que hiciste. Digo, tendremos que empezar a aplicar ya lo que esto represente en nuestra propia vida. Pero este es el punto número 2, el autoengaño. ¿Qué tenemos aquí? Saúl medio obedece, sabe que hizo las cosas mal, pero entonces trata de engañarse a sí mismo y trata de formar toda una imagen en torno a él de un hombre obediente, de un hombre consagrado y de un hombre que ejecutaba la palabra de Dios. Qué tremendo es esto, pues a la luz, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes, cuando somos permisivos, cuando nos abrimos concesiones en el corazón, es sencillo, es fácil, humanamente hablando, no delante de Dios, pero humanamente hablando, formar una imagen en torno a nosotros. Esta imagen de piedad, esta imagen de pureza, pero Dios conoce el corazón. Dios ya señaló aquí la falta, ya se lo hizo saber a Samuel, y Samuel se apesadumbró toda aquella noche porque entendía las implicaciones
de la desobediencia de Saúl. ¿Qué hace Saúl? Verso 12, se levanta un monumento. Imagínate, hasta dónde quiso él llevar esta farsa de que había ejecutado una orden de Dios y de que había cumplido el mandato. Se levanta un monumento, es el reconocimiento de sí mismo, es el orgullo de, digamos así, el orgullo religioso. Es el orgullo religioso de un hombre que pues está tratando de aparentar lo que no es. En el verso 13 alardea de sí mismo. Lo primero que hace cuando se encuentra Samuel, fíjate, qué impresionante, lo primero que hace se presenta como alguien obediente. He cumplido el mandato del Señor. Sin embargo, en esta interlocución, en este diálogo que tiene Saúl con Samuel, Saúl está hablando unas cosas, pero Samuel oye otras. Samuel está oyendo a las vacas, a las cabras, a los animales. Y cuando Saúl está tratando de regodearse, ¿no?, de ser un hombre justo, obediente, cumplido, santo, pues él dice una cosa y Samuel oye otra. Y es lo que pasa. Cuando nosotros venimos delante de Dios, no venimos de una forma sincera, sino que tratamos de aparentar, aún delante de Él, engañándonos a nosotros mismos, aparentar lo que no somos. Nosotros podemos decir una cosa, pero Dios escucha otra. Y entonces, en el verso 15, para todavía hacer más grave su falta y su error, responsabiliza a los soldados. Dice, bueno, sí, tienes razón, estás escuchando vacas, cabras, pero los soldados quisieron reservarlo. Fíjate, pues es clásico, ¿no?, en el ser humano, es clásico en nosotros. Cuando estamos tratando de defendernos ante Dios, generalmente responsabilizamos a los demás. No, es que las personas esto, es que el hermano esto, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mis padres, es que el tiempo, es que tú no sabes. Siempre eludimos nuestra responsabilidad. Y eso también es un autoengaño, porque sabemos que no es responsabilidad de nadie, sino de uno mismo. Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, aún siendo creyentes, porque tenemos que dar cuentas delante de Dios de nuestra vida, aún siendo creyentes, va a ser imposible que podamos excusarnos. Imposible que podamos excusarnos. Yo te animo que desde hoy comencemos a practicar la sinceridad delante de Dios. Si fallas, si te equivocas, si pecas, si te alejas, si te enfrías, lo que sea, cuando volvamos al Señor, cuando querramos realmente volver de todo corazón, la sinceridad tiene que ir delante de nosotros. Si no, mejor ni te aparezcas, de verdad. Y en la segunda mitad del verso 15, una vez que responsabiliza a los soldados, trata de justificar lo malo a través de una acción buena. Y esto lo único que hizo pues es dar una apariencia de religiosidad inútil, inservible, ineficaz. Porque dijo, los soldados ciertamente separaron lo mejor, pero ¿qué crees, Samuel? Te tengo una buena noticia. Lo hicieron para ofrendarlo a Dios. Lo vamos a sacrificar a Dios. Va a ser una ofrenda que traemos delante de Dios. Qué lamentable es el autoengaño. Creo que es de las cosas, creo que es la cosa más dañina en la vida de un creyente. Sí, me atrevo a decir que es la más dañina. ¿Por qué? Porque cuando hay sinceridad, la persona tiene todas las posibilidades de salir adelante, aunque esté rodeado de debilidad y de flaqueza. Pero cuando la persona se engaña a sí misma y se crea una imagen que no es, esta hipocresía nos hace ser los modernos fariseos. Y el Señor, fíjate, observa en los evangelios, no tuvo problema en perdonar a una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, y obviamente la encomienda, verdad, para ella es vete y no peques más, y así. Pero cada vez que se topaba con un fariseo que tenía una imagen de sí mismo, que se había creado una imagen de sí mismo como de justo, Jesús arremetía contra ellos. Y entonces, esa es la gravedad del problema. Leamos Santiago capítulo 1, versos 19 al 27.
Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y más o menos es como una orden igual a la de Colosenses 3 o como la que Saúl recibió. Y acepten con humildad la palabra de Dios que Él les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Ahora, verso 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Autoengaño. Vámonos al punto número 3. Yo por el tiempo ya no me detengo ahí en la lectura de Santiago, pero harás bien en revisarla tú mismo. Sea autodidacta en tu estudio de la palabra. Yo te animo mucho a que seas autodidacta. Tienes todas las herramientas en Dios y tienes todas las posibilidades en Él de que la palabra te nutra a ti mismo. Bueno, ese es un comercial solamente. Vamos al punto número 3. El punto número 3 es la falta de autoridad y creo que es donde aquí llegamos a la médula del asunto y del problema. Vamos a leer los versos 16 al 24, capítulo 15. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Qué interesante esta sección. Como te decía, es el centro de toda esta reflexión, porque tenemos acá en el verso 17, Dios empieza a poner, ¿verdad? Como dicen por ahí, el dedo en la llaga. ¿Cuál es el problema en Saúl? El problema no es que él haya querido simplemente rebelarse y ser desobediente. Hay situaciones que le llevaron a la rebeldía, que le llevaron a la desobediencia y que le llevaron a la obstinación. ¿Qué fue esto? En el verso 17 comienza Samuel diciéndole, hey, aunque tú te tienes en baja estima a ti mismo, ¿no fuiste puesto como líder sobre Israel? ¿Te acuerdas? Leímos en el capítulo 9, verso 21, en el capítulo 10, versos 22 y 23, y en el capítulo 10, verso 27, en su momento, ¿verdad? Leímos allá. Estos pasajes nos muestran el gran problema que Saúl tenía, a pesar de ser un hombre alto, de ser un hombre atractivo, de ser un hombre fuerte, era un hombre con una autoestima hasta el suelo. Recordarás aquel momento cuando le iban ya a ungir como rey, están buscándolo y Saúl está escondido, dice, entre el bagaje, y entonces de ahí van y lo sacan y lo traen. Y luego, después de que le ungen como rey, hay personas que están en contra de esta decisión y que lo consideran como un inepto, como alguien no útil para esta misión.
Y entonces dice que Saúl simplemente hizo como que no los oyó. Todas estas cosas nos hacen ver que Saúl tenía un grave problema en su persona. Era su autoestima. No se consideraba a la altura. No tenía la capacidad tampoco, por su baja autoestima, de establecer orden y de ejercer autoridad. Lo vemos en los primeros capítulos, ¿verdad?, posteriores a su ungimiento como rey. Lo vemos tomando la autoridad y haciendo por el Espíritu de Dios, haciendo grandes proezas. Sin embargo, el problema radica en que en la medida que nos alejamos de Dios, en la medida que nos separamos, en la medida que su Espíritu se aleja de nosotros por una condición pecaminosa, como fue en el caso de Saúl durante el capítulo 14 y en esta sección que comienza en el capítulo 15, Saúl vuelve a ser el mismo de antes. Y el problema, ¿verdad?, radica aquí en que fueron los soldados, o sea, ya si vamos armando el rompecabezas, fueron los soldados que en este calor de la batalla, cuando llegaron y vieron el botín de los amalecitas, dijeron, ¿cómo es posible que vayamos a tener que sacrificar estas ovejas? O sea, debió ser un botín bastante jugoso y bastante agradable a los ojos, todo lo que ellos encontraron. Dijeron, es imposible que destruyamos esto. Y ahí pudieran estar incluidas joyas, ¿verdad?, alhajas, artefactos, todo lo que leímos acá. Dice, todo lo que a sus ojos fue atractivo y lo que era de buena calidad, eso lo separaron. Tratando de justificarlo, ¿verdad?, de que sería ofrecido al Señor. Pero quiero que observes en este diálogo que tiene Saúl con Samuel, que efectivamente todas esas cosas fueron originalmente motivadas por los soldados. Acuérdate de lo que los soldados representan: nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones. Saúl, que era quien tenía en teoría el cetro de autoridad, él tenía todo, ¿verdad?, como para haber dicho, no, hemos de cumplir la palabra de Dios y punto. Sin embargo, este hombre que tenía una baja autoestima, que tenía, humanamente hablando, poco carácter, poca determinación, tenía muchas cosas en su contra, pero a pesar de ello, tenía la autoridad de Dios, no la utilizó. El domingo pasado, en esta plática que te referí hace un momento, Vida Cristiana, hablamos de Josías, un hombre que fue íntegro delante de Dios y que cumplió la voluntad de Dios a pesar de y en contra todos, porque él era el rey. Y entonces, una de las cosas que yo tenía mucho a leer, Segunda de Crónicas 34, todo el capítulo 34, de verdad que es impresionante. A mí me ha fascinado ese pasaje porque es la historia de un hombre de otro nivel. Y creo que tiene que ser, de alguna manera, un referente para nosotros como creyentes de lo que tenemos que ser en Dios. Y no menos que eso. Mira, ahí en Segunda de Crónicas 34, verso 31, dice, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor, se comprometió a obedecer, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con toda el alma, con todo el corazón. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Verso 32. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Verso 33, Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. ¿Por qué? Porque comienza diciendo el verso 31, Él tomó su lugar de autoridad. Si lo contrastas con la vida de Saúl, pues obviamente día y noche, ¿no? Blanco y negro. Porque Saúl no tenía excusa para no hacerlo. Sin embargo, él se veía como alguien
sin autoridad, sin carácter, sin poder, y cede entonces a los deseos del pueblo. Creo que es por demás la aplicación y lo que para nosotros, ¿verdad?, implica el hecho de que ante las órdenes que Dios nos da, leídas allá en Colosenses 3, de quitar todas esas cosas, y bueno, el Nuevo Testamento está lleno de cosas que debemos quitar de nuestra vida, necesitamos tomar nuestro lugar de autoridad. De otra manera, aquello que no destruyas, aquello que no cortes, aquello que no saques, terminará destruyéndote a ti. Mira, hago una pausa muy breve. Cuando Dios ordenó que los amalecitas fueran destruidos, no solamente estaba ejerciendo, ¿verdad?, un acto de justicia, también estaba de alguna manera deseando y queriendo evitar que el pueblo de Israel en el futuro se viera afectado por este pueblo. Lo vimos en el libro de Esther, en nuestro estudio del libro de Esther, vimos ahí a un hombre, Amán, que tramó y planeó el exterminio de toda la nación judía. Pero este Amán, curiosamente, es descendiente de Agag. ¿Cómo se le escapó a Saúl? Bueno, ahí entonces pudieran entrar muchas suposiciones de que en el momento que Saúl le perdonó la vida a Agag, seguramente también muchos amalecitas, ¿verdad?, huyeron, escaparon, y Saúl no hizo lo que tenía que hacer. Esa es una suposición solamente, porque nos encontramos en el libro de Esther, ¿verdad?, un descendiente de este rey Agag, que por poco, si no es por la intervención de Dios, extermina a todo el pueblo. Y entonces creo que sucede lo mismo con nosotros. Cosas que no eliminemos de nuestra vida, que no matemos dentro de nosotros, terminarán destruyéndonos el día de mañana. Bueno, creo que hay solamente aquí alguna observación que hacer en el capítulo 15, cuando Samuel está hablando con Saúl. Y los versos que son interesantes, ¿verdad? También los versos 22 y 23, en donde Samuel, hablando de parte de Dios, le menciona que la rebeldía y la terquedad se equiparan con la hechicería y con la idolatría. ¿Por qué razón? Porque es una afrenta directa de una persona. Cuando nosotros nos rebelamos a obedecer al Señor, estamos afrentando en su propia cara al Señor y estamos evadiendo nuestra responsabilidad delante de Él. Finalmente, en el verso 24, Saúl reconoce todo esto, reconoce la causa, reconoce que habían sido los soldados. En el verso 24 dice: entonces Saúl confesó a Samuel: es cierto, he pecado, desobedecí tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos quisieron. Y aquí es donde se centra el problema, y por eso es que el título de esta lección es Corona sin cetro. Fue un rey con corona, pero fue un rey sin cetro, un rey que no supo ejercer la autoridad. ¿Qué nos deja a nosotros esta sección? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes? No tenemos manera de justificar cuando emerge nuestro viejo hombre. Cuando nos alejamos del Señor, te decía hace un momento, nuestras viejas debilidades, nuestros viejos patrones de vida, el viejo hombre, vuelve a resurgir. Gálatas capítulo 2 nos relata la historia de Pedro, que comenzó a manipular en la iglesia de Antioquía a los hermanos, se volvió hipócrita, sectario, dividió a la iglesia. Bueno, ¿sabes qué pasó ahí? Digo, no lo dice el pasaje, pero seguramente Pedro comenzó a enfriar su relación con Dios. Le pasó a él, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y ¿sabes qué? Emerge el viejo Pedro, vuelve a surgir el viejo Pedro. Habían pasado más de 20 años entre el día de Pentecostés y lo relatado en Gálatas capítulo 2. Bueno, le pasó a Saúl, le pasó a Pedro, te pasa a ti, me pasa a mí. ¿Sabes? Necesitamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Muchos quisiéramos equivocadamente que Dios nos dé autoridad para hacer un montón de cosas externas, ¿no? Para controlar muchas cosas a nuestro alrededor. ¿Sabes? El poder que Dios nos ha dado, esencialmente, creo yo,
que cumple la función de que nosotros ejerzamos dominio sobre nosotros mismos. El libro de Proverbios dice, mejor es el que, ¿verdad?, domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Cada vez que le digamos, Señor, dame poder y dame autoridad, no lo relaciones con situaciones externas. No quieras detener el sol como Josué, no quieras que las personas, ¿verdad?, se te sometan, ¿no? Desea primeramente, o deseemos primeramente, que esa autoridad y ese poder que Dios nos da, lo ejerzamos hacia nosotros mismos, al interior de nuestro corazón, en aquellas cosas que definitivamente no deben estar ahí. Acompáñame a Romanos capítulo 6, verso 12 al 14 para terminar esta sección y pasar al punto número 4 y concluir. 6, 12 al 14 de Romanos dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Pues ahora sí que más claro, ni el agua. Punto número 4 y terminamos. Versos 25 al 35 de primero de Samuel. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel dijo, tráiganme al rey Agag. Agag, lleno de esperanza, porque pensó, seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo, como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. El punto número 4 y último de esta lección es carácter revelado. ¿Qué es lo que pasa acá? Después de que Dios señala el pecado de Saúl, no solamente evidencia una acción. Ojalá ese fuera todo el problema, ¿verdad? Que cuando el Señor, ¿verdad?, con su luz ilumina nuestro corazón y expone nuestras faltas, ojalá todo quedara ahí en la exposición de nuestras faltas. El asunto con Saúl es que no solamente se expuso su mal, sino que se expuso una condición ya en su corazón, una condición de tinieblas y de oscuridad. Saúl se había apartado de Dios, es lo que se refirió, ¿verdad?, ya de eso en algunos versos más atrás. Saúl le había dado la espalda a Dios. Saúl estaba caminando en otra dirección. Creo que esto lo revisamos en la lección número 17. Por lo tanto, en este alejamiento de Saúl se revela, se pone al descubierto su corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos en esta sección? Bueno, en el verso 25 vemos que Saúl le pide perdón a Samuel. Saúl no acude a Dios para pedir perdón por lo que hizo. Le pide perdón a Samuel y dice, Samuel, perdóname este pecado. Pues es imposible que Samuel pueda perdonarlo, porque la falta no fue contra Samuel, fue una falta contra Dios. Ahora, exhibe también, versos más adelante, su necesidad de aprobación. Cuando Samuel le dice, no volveré contigo, Saúl lo toma de la túnica se rasga, y entonces Samuel le dice, pues así como se rasgó esta túnica, así también Dios ha rasgado el trono de ti y se lo ha dado a alguien que es mejor que tú.
cuando Saúl se da cuenta de hasta dónde ha llegado, fíjate, y esto nos habla también de su baja autoestima. Una persona que tiene baja autoestima generalmente necesita la aprobación de los demás para poder elevar o levantar un poquito el ánimo, ¿no? Cuando Saúl se da cuenta de esto, le dice, pues te pido solamente que regreses conmigo y que me honres delante de los ancianos. La necesidad de ser aprobado, la necesidad de no ser exhibido. Fíjate hasta dónde llevó Saúl su corazón. Bueno, Samuel regresa, creo que regresa por la insistencia y regresa de mala gana, pero finalmente le acompaña. Y termina esta sección diciendo que Dios lamentó mucho haber puesto a Saúl como rey. ¿Qué significa que Dios lamentó haberlo puesto? No porque Dios sea corresponsable con Saúl. Dios lamentó porque Saúl recibió, así comenzó su historia, la llenura del Espíritu, por lo tanto tenía toda la capacidad y todas las herramientas para hacer las cosas bien, aún a través de sus debilidades, a través de su baja autoestima, a través de todo eso, Dios se iba o se pudo haber glorificado en la vida de Saúl por mucho tiempo, hasta su muerte. Tú y yo hemos recibido las mismas garantías de parte de Dios, hemos sido sellados con su Espíritu, tenemos todas las herramientas. Nada justificaría que nos quedáramos tendidos a mitad del camino, absolutamente nada. Así tus debilidades sean verdad y tu vulnerabilidad sea extrema. Jesús le dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? Mi poder se perfecciona a través de la debilidad. Ese no es el problema. Dios a través de nosotros puede hacer muchas cosas y hacer en nosotros también muchas cosas. Lamentablemente Saúl decidió ir por otro lado. Ahora, quiero cerrar con esto. Te lo dije hace un momento y lo vuelvo a repetir. La rebeldía y la obstinación de Saúl no fueron las causas por las cuales él perdió su autoridad. Te lo vuelvo a repetir. La rebeldía y la obstinación de Saúl no fueron las causas por las que él perdió su autoridad. Más bien, su falta de autoridad le llevaron a ser un hombre rebelde y obstinado. Reflexiona en esto que te acabo de decir. Fue su falta de autoridad la que abrió la puerta a la desobediencia, a la rebeldía y a la obstinación. ¿Qué significa esto para nosotros? Que no es por desobedecer al Señor que perdemos autoridad, y no es por desobedecer al Señor que nos alejamos de Él. No estoy diciendo ni estoy incitando a que, ¿verdad?, seamos ligeros en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. No, no estoy diciendo eso. Pero aquí el sentido es inverso. Saúl, por la falta de autoridad sobre sí mismo, le abrió esto la puerta a actuar de la manera en la que actuó. Si tú y yo no tomamos la autoridad que Dios nos ha dado sobre nosotros mismos, estamos dejando la puerta abierta para caer en cualquier tipo de situaciones o de condiciones que nos lleven a alejarnos de Dios. Y eso espero que no sea el caso de ninguno de nosotros. Bueno, hasta aquí le dejamos. Continuamos la próxima semana con la lección número 19. Nutre todo esto que acabas de escuchar con tu grupo en casa, con tu semilla en casa. Y yo te animo, te invito a que lo escuches una y otra vez. Creo que hay mucho que sacar de esta porción de la Escritura. Y pues te invito, léela muchas veces. De verdad, que cada vez que vuelvas a ella, Dios hablará algo nuevo a tu vida y a tu corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.